Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de resumir el bloque 6, Física del siglo XX de la asignatura de Física de segundo de bachillerato. Bueno, antes de nada y antes de que empiece con este resumen, deciros que se trata de un tema bastante amplio, bastante denso, si intentamos tratarlo de manera profunda. De manera que he decidido, bueno, pues tanto en este resumen como en mis clases, tratarlo de manera superficial y sobre todo centrándonos en aquellos aspectos que son un poquito más importantes de cara a la prueba de la EBAU. Y lo mismo voy a hacer en este resumen. Es cierto que hay mucha teoría detrás de este tema, de la cual no voy a entrar, en la cual apenas voy a entrar en este resumen y me voy a centrar mucho más en las ecuaciones, en qué tipos de problemas nos pueden entrar y sobre todo en aquellos aspectos teóricos que suelen preguntar con un poquito más de asiduidad. Como siempre vamos a ir apartado por apartado abordando los distintos temas o distintos conceptos que entran a lo largo del tema. En el primer apartado que he decidido incluir lo he llamado Introducción a la teoría relativista. Bueno, y es que hubo una serie de fenómenos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que la física clásica se quedaba corta, incluso no llegaba a explicar mediante sus teorías clásicas. Y entonces fue cuando Einstein, en torno al año 1904, publicó la teoría de la relatividad. Aquí habría bastante densidad de tipos de experimentos que llegaron a hacer, como por ejemplo el de Michelson y Morley con el interferómetro, bueno, para demostrar que al final esa velocidad de la luz, que fue la que trajo consigo un serio problema, porque se vio que que era independiente del sistema de referencia y que era la misma para todos los sistemas de referencia inerciales, bueno, pues la física clásica no lo predecía de tal manera. Entonces llegó Einstein con su teoría de la relatividad y aquí vamos a centrarnos principalmente en sus dos principios. Estos dos postulados en los que se basa la teoría de la relatividad son el primero, que se llama principio de relatividad y que más o menos voy a deciros lo que dice, que todos los fenómenos físicos transcurren de igual manera en todos los sistemas de referencia inerciales y todas las leyes de la naturaleza y las ecuaciones que los describen son invariantes, es decir, no varían de un sistema de referencia inercial a otro. Estos sistemas de referencia inerciales son aquellos o que están en reposo entre sí o con movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, esto era muy importante porque decía que todas las leyes de la física se cumplirían siempre en sistemas de referencia inerciales. Mientras que el segundo, que nos habla de la independencia de la velocidad de la luz, bueno, ya el propio enunciado lo dice, que la velocidad de la luz en el vacío no depende del movimiento de la fuente de la luz, siendo igual en todas las direcciones, es decir, la velocidad de la luz en el vacío es idéntica en todos los sistemas de referencia inerciales. Bueno, de estos dos postulados que introdujo Einstein en la teoría de la relatividad se pueden sacar de bastantes conclusiones. Por ejemplo, que no es posible conocer si un sistema de referencia está quieto o está con movimiento uniforme y uniforme, que la velocidad de la luz pues es una constante universal y es además un límite físico que ningún cuerpo puede superarla. Y bueno, y alguno más. Dentro de lo que podemos nosotros entender y sin entrar muchísimo más en detalle, bueno, pues estudiamos una serie de paradojas que traía esta teoría de la relatividad y que os voy a presentar a continuación. Estas paradojas de las que os hablo, bueno, son cuando medimos algún tipo de fenómeno desde un sistema de referencia que está quieto y otro que se mueve con una cierta velocidad bastante alta, ¿vale? Sobre todo bastante alta, parecida a la velocidad de la luz, que además es sobre lo que se centra la teoría de la relatividad y lo que os voy a resumir al final de este primer apartado. Bueno, pues tenemos por un lado la simultaneidad de sucesos como una paradoja, y es que no ocurren a la vez o no son apreciados a la vez esos sucesos por un sistema de referencia que esté quieto o con uno que esté con un movimiento y uniforme. Otra paradoja es la contracción de longitudes, donde tiene asociada esta ecuación que L es igual a L0 por gamma. Gamma se llama el factor de corrección relativista y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Bueno, pues lo que me dice es que L, que es la longitud de, de un cuerpo medido de un sistema de referencia quieto, se ve más pequeña que la propia de ese cuerpo, es decir, L0, que sería la longitud
medida por el sistema de referencia que se mueve con el cuerpo. Bueno, y por otra parte tenemos por último la dilatación del tiempo. Bueno, que al igual que ocurre con las longitudes, pues también pasa algo con el tiempo. Y nos viene a representar mediante esa ecuación, donde delta ET0 sería pues, el fenómeno medido en ese sistema de referencia que se mueve a velocidad bastante alta, y delta EDT el fenómeno o el tiempo que tarda ese fenómeno en producirse desde un sistema de referencia inercial pero que está quieto, y como vemos pues se dilata, es mayor. Bueno, de aquí podemos sacar, por tanto, pues que ya ni tanto las longitudes ni el tiempo son unas magnitudes absolutas, y sobre todo, bueno, pues tres paradojas que, bueno, nos pueden preguntar un poquito de ellas, pero que no suelen entrar mucho. Donde sí se suele parar un poquito es, bueno, vale, y esta teoría de relatividad, bueno, estos postulados, estas paradojas, ¿qué modificaciones trajeron en las distintas magnitudes de la mecánica? Bueno, pues estos postulados tuvieron que Einstein, al desarrollar su teoría de la relatividad, bueno, pues tuvo que tocar ciertas magnitudes que fueron intocables para la física clásica y redirigirlas un poquito para que se adecuaran al mundo de las velocidades altas. Una fue que introdujo la masa, lo que denominó masa relativista, que no deja de ser una magnitud que no es real, sino que es propia para poder trabajar con la teoría de la relatividad y sobre todo para no tocar la ecuación del movimiento lineal que había propuesto Newton en su día. Y que nos dice que la masa de una partícula es igual a gamma, acordaros de ese corrector de relatividad, por m0, donde m0 sería la masa de dicha partícula en reposo, es decir, la que nosotros podemos medir. Luego introdujo que la energía relativista, es decir, la energía que lleva una partícula, se podía calcular como, y aquí es donde aparece la famosa ecuación de Einstein, m por c al cuadrado. También, tras desarrollar esta ecuación, llegó a que esta energía al cuadrado también se podía calcular a través del momento lineal, que a veces es más fácil de calcular que otras magnitudes. De esta manera, mc cuadrado c a la cuarta. Bueno, ambas ecuaciones igual de válidas, y se puede demostrar mediante un desarrollo que estas energías se transforman en las energías de la física clásica al campo de velocidades pequeñas. Y por último habló de una energía en reposo, que sería la energía que posee una partícula cuando pues, su velocidad es cero, es decir, cuando está en reposo, y que es la masa en reposo por c al cuadrado. De esta manera, uniendo y encontrando una relación entre la energía relativista y la energía en reposo, llegó a demostrar pues, que la energía que posee una partícula es igual a la energía, esta energía en reposo lleva un cero, que se me había olvidado, la energía en reposo más la energía cinética. Esta ecuación lo que me permite a mí es conocer, si desarrollamos un poquito, la energía cinética relativista de una partícula como la energía que posee menos la energía en reposo. Es decir, si cojo las ecuaciones de arriba, pues tengo que la energía cinética va a ser igual a mc cuadrado menos m0 c cuadrado. Desarrollando un poquito esto me encuentro que es m0 c cuadrado por gamma menos 1, por ese corrector relativista. Fácil demostrar que, bueno, que si una partícula se mueve con unas velocidades que no tienen nada que ver a las velocidades de la luz, pues ese corrector, ese gamma, se va a ser prácticamente 1 y por tanto, más 1, no, así, 1 y por tanto no va a haber correcciones relativistas. ¿Qué más se puede sacar de toda esta introducción a la teoría de la relatividad? Bueno, pues que una masa que se mueve con una velocidad igual a la de la luz, pues su masa en reposo ha de ser cero, y es por ello que los fotones se les considera que no tienen masa. Y segundo, y muy importante, es que de la expresión general E igual a mc al cuadrado, que se considera la más importante de la relatividad especial, hace que los conceptos de energía y masa estén íntimamente ligados, de forma que una variación de energía provoca una variación en la masa y viceversa, una variación de la masa provoca una variación de la energía. Bueno, resumiendo un poquito, esta teoría de la relatividad fue como una nueva teoría que amplió la física clásica para tener en cuenta el mundo de las altas velocidades. Vamos a pasar al segundo apartado del tema. Si bien el problema de la velocidad de la luz trajo consigo el desarrollo de una nueva teoría, la teoría de la relatividad, bueno, pues a finales del siglo XIX también hubo una serie de fenómenos que no pudieron ser explicados a través de la física clásica y que hicieron renacer una nueva física que se llamó física cuántica y que tiene que
ver sobre todo con el mundo microscópico, es decir, adaptar esas leyes de la física clásica para que tengan en cuenta las partículas más pequeñitas, esas partículas microscópicas. ¿Quién desarrolló esta física cuántica? Bueno, pues el precursor que la desarrolló fue Planck en 1900 con su hipótesis. Bueno, pues vamos a ver primero que el principal fenómeno físico que fue el precursor de esta física cuántica, porque no pudo ser explicado mediante la física clásica, fue lo que se denominó radiación del cuerpo negro. Bueno, se sabe que toda materia, por el hecho de ser materia, emite una cierta radiación. El problema es que la mayoría de la materia, pues aparte de la radiación propia que emite en forma de radiación electromagnética, emite otro tipo de radiaciones pues porque refleja la luz que recibe. Bueno, es por ello que se conoce como cuerpo negro aquel que absorbe toda la energía que recibe y por tanto, si tú eres capaz de medir aquella energía que él emite, es la propia suya. Bueno, pues se estudió la radiación del cuerpo negro y se llegó a que la energía que emitía, tenía esa forma de la gráfica que os presento ahí. ¿Problemas que presentaba? Bueno, pues que la física clásica predecía que esta energía la energía emitida por un cuerpo negro debería de aumentar de manera continua, cosa que no pasaba de manera experimental. Y este fue el primer hecho en el que se dijo, bueno, pues igual la teoría clásica no puede explicar todos estos fenómenos tan microscópicos. Los primeros que estudiaron este experimento fueron Stefan Boltzmann y Wien, que llegaron a demostrar o a llegar a establecer las leyes por las cuales se cumple esa emisión de energía de un cuerpo negro, y que son las siguientes. La ley de Stefan Boltzmann, que dice que la energía total emitida en la unidad de tiempo y de superficie del cuerpo negro es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura, nos permite calcular, la relación existente entre la energía emitida por unidad de superficie y de tiempo con la temperatura, y se relaciona mediante la ley de Stefan Boltzmann. Mientras que la ley del desplazamiento de Wien establece que la longitud de onda de la radiación para la cual la energía emitida por el cuerpo negro es máxima es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir, que cuanto mayor sea la temperatura, más pequeña es la longitud a la que se produce el máximo de emisión de energía, y que viene dado pues por la ley del desplazamiento de Wien. Otras dos ecuaciones que debemos dominar. Pero lo más importante que condujo este estudio de la radiación del cuerpo negro fue la hipótesis que estableció Planck en 1900, y que esta hipótesis, debido a la importancia que tiene, porque fue el nacimiento de la teoría cuántica, os la voy a escribir totalmente. Esta hipótesis a la que llegó Planck en 1900 dice: la energía emitida por la materia no es continua. Y es la principal rotura con la física clásica, que sí que suponía que la energía que emitía la materia pues era continua, y por eso no pudo explicar la radiación del cuerpo negro. Dice Planck, sino que es emitida en cantidades discretas e indivisibles, llamadas en un principio cuantos, posteriormente fotones, cuya energía es proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. Esta hipótesis trae consigo la famosa ecuación que permite calcular no siempre la energía del fotón que acompaña a la luz, en este caso, o a cualquier tipo de radiación. Y es que es igual a h por nu, donde h es la llamada constante de Planck, que tiene un valor fijo, que es aproximadamente S de ahí. De modo que esta ecuación, que vamos a usarla continuamente a lo largo del tema, es vital, muy importante. También que una radiación como la luz o como cualquier tipo de radiación electromagnética, además de dárnosla por la frecuencia, nos la pueden dar mediante su longitud de onda. ¿Y cómo se relacionan la frecuencia y la longitud de onda? Ecuación fundamental. La frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío partido por la longitud de onda. Estas dos ecuaciones las vamos a usar muchos y son fundamentales en el desarrollo del tema y de la física cuántica. Bueno, cabe destacar que esa hipótesis de Planck, en un principio, en el año 1900, cuando se propuso, no fue aceptada por la comunidad científica. Pues porque Planck todavía no tenía peso ni había habido suficientes experimentos para corroborarla. ¿Cuándo se aceptó dicha teoría? Pues fue mediante el efecto fotoeléctrico, que fue un fenómeno físico que se estudió a principios del siglo XX y que solo pudo ser explicado, que fue explicado por Einstein, utilizando como base la teoría de Planck. En ese momento ya se acepta la teoría de Planck como válida y nace la física
cuántica. Vamos a ver en qué consiste el efecto fotoeléctrico de manera muy rápida. Tenemos ahí dos láminas metálicas, de manera que si observaron que si se iluminaba una de ellas con luz, pues se empezaban a emitir electrones que adquirían una cierta velocidad. Podría entrar bastante en detalle, bueno, en el efecto fotoeléctrico, pero me voy a centrar un poquito más en las ecuaciones. ¿Qué se observó? Bueno, pues primero, que había una serie de características de este fenómeno que no podían ser explicados mediante la física clásica, como que era un fenómeno que ocurría de manera instantánea, cosa que la física clásica no predecía. Por otro lado, que la intensidad de la luz no influía en la velocidad con la que se eran arrancados esos electrones, sino que se arrancaban más electrones, tampoco lo predecía la física clásica. Todo ello fue una serie de conceptos que no pudieron ser explicados hasta que vino Einstein y, basándose en la hipótesis de Planck, explicó el efecto fotoeléctrico y dijo que efectivamente esa luz con la que nosotros hacíamos incidir la placa estaba formada por unos fotones que llevaban una cierta energía, de manera que esa energía, al chocar con los electrones, era transferida al electrón, parte de la cual se utilizaba para despegar, entre comillas, al electrón de la placa y otra parte para proporcionarle una velocidad. Voy a poneros ahí las magnitudes básicas de este fenómeno. Por una parte tenemos esa energía mínima necesaria para arrancar el electrón, se llama función de trabajo o trabajo de extracción. Y le llamaremos Φ0. Es la energía mínima que debe tener un fotón, o es decir, la luz que incide sobre la placa, para poder arrancar al electrón. ¿Y cómo la podemos calcular? Bueno, pues se calcula esta función de trabajo, que es característica del material, ¿vale? Eso es muy importante, esta función de trabajo es característica del metal, se calcula como H por nu0, donde nu sub 0 se llama frecuencia umbral, es decir, la mínima. Primera ecuación que es muy importante en el efecto fotoeléctrico. Otra magnitud fundamental es la energía del fotón incidente, que, como ya hemos visto basándose en la teoría de Planck, propuso que era H por nu, donde nu es la frecuencia de la luz que incide. Y por último, la otra magnitud que interviene en el efecto fotoeléctrico es la energía cinética máxima de los electrones arrancados. ¿Que esta energía cinética máxima se puede calcular de manera clásica? Pues un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado, o mediante lo que se denomina el potencial del frenado, que es E, la carga del electrón, por el potencial de frenado. Ese potencial de frenado es el potencial que yo debería aplicar a las placas y que me permite frenar a los electrones, ¿vale? Y es más, es así como se midió experimentalmente. Bueno, ¿y cómo podemos relacionar estas tres magnitudes que influyen en el efecto fotoeléctrico? Pues claramente con lo que os comenté, que el efecto fotoeléctrico no deja de ser un choque entre un fotón y un electrón. De manera que la energía del fotón es transferida a la energía cinética del electrón más la energía que yo necesito para arrancarlo del metal. Esta ecuación que os acabo de poner aquí es fundamental y es la base del efecto fotoeléctrico. Otro de los fenómenos que se pudo explicar mediante la teoría cuántica fue los espectros atómicos. El espectro atómico ocurre que cuando nosotros, por ejemplo, introducimos un gas en un tubo y se le proporciona una descarga, bueno, pues ese gas, al apagar la descarga, pues emite ciertas distintas luces, ¿vale? De colores, ¿vale? O distintos espectros, distintas emisiones de energía, pero no lo hace de manera continua, sino que lo hace, bueno, pues como os he dibujado ahí un poquito, más o menos a ojo, un espectro atómico, sino que lo hace de manera discreta, y eso pues lógicamente partía con la física clásica, que esperaba pues un espectro continuo de energía. ¿Cómo pudo ser explicado? Mediante la teoría cuántica y mediante el modelo de Bohr que fue propuesto en 1913. Os voy a explicar un poco rápido qué es lo que ocurre y os pondré ahí la ecuación de la espectroscopía, que es la que me permite a mí trabajar con espectros atómicos. Lo que ocurre es que nosotros, cuando excitamos o metemos esa descarga al gas, pues sus electrones pasan de los niveles en los que estaban a gusto, niveles energéticos, órbitas, zonas del espacio en las que se encontraban girando o moviéndose, pero de manera estacionaria, sin emitir energía. Cuando reciben esa descarga, absorben esa energía y se excitan
pasan a niveles superiores. ¿Qué ocurre? Que cuando dejamos de emitir esa descarga, esos electrones vuelven al estado en el que estaban, es decir, se desexcitan. Por ejemplo, imaginaros un electrón que he dibujado aquí, bueno, pues que sube al nivel 2, estaba en el nivel 1 y sube al nivel 2, está excitado. Una vez que nosotros soltamos esa descarga, ese electrón vuelve a su estado fundamental y lo que hace es emitir un fotón que se corresponde pues con esta línea de aquí. O por ejemplo, otro electrón que ascendió más se desexcita y emite otro fotón que se correspondería con esta línea de ahí. Pero son emisiones discretas de energía. Por eso aparecen esos espectros discretos de energía. Bueno, y la rama de la física que se encarga de estudiar estos espectros atómicos se llama la espectroscopía y se basa en una ley que fue establecida por una serie de científicos y que me dice algo así. Ahora explicamos un poquito qué es cada cosa. Esa es la ley de la espectroscopía y lo que me dice es, voy analizando, que la longitud de onda del fotón emitido en esa transición electrónica es igual a una constante que voy a poner ahora que se llama constante de Rydberg por 1 partido de el nivel inferior de energía al que va ese electrón excitado y menos 1 partido desde el nivel del que viene, del donde estaba excitado. Y la constante R, que fue establecida por Rydberg, es 1,097 por 10 elevado a 7 metros a la menos 1. Bueno, entonces esta ecuación me permite a mí saber el fotón que se va a emitir, más que el fotón, su longitud de onda, dependiendo del nivel energético del que parte al nivel energético al que va. Bueno, aquí hubo una serie de científicos que luego se centraron en el estudio de los espectros atómicos, como Lyman, Paschen, Brackett, incluso Balmer, y que, bueno, pues que estudiaron y se les denominan a unas series típicas del espectro pues con su nombre. Por ejemplo, la serie de Balmer es todos aquellos fotones que se obtienen cuando un electrón excitado baja al nivel 2. Esta ley, que fue establecida por la espectroscopía, luego posteriormente fue demostrada por Bohr cuando propuso en 1913 su modelo atómico, que establecía que los electrones se encontraban en órbitas estacionarias en las que no emitían energía. Solo emitían energía esos átomos cuando un electrón pasaba de un nivel superior a un nivel inferior. Bueno, también demostró que el momento angular de esos electrones estaba cuantizado y que los electrones en su estado, en su nivel energético, para el átomo de hidrógeno presentaban esta energía. ¿Vale? A partir de esta energía y sabiendo que la energía del fotón emitido, que es h por nu, iba a ser igual a la variación de energía, pues llegó a demostrar la ecuación que habían encontrado los espectroscópicos. Bueno, vamos a pasar al punto número 4, que lo he llamado Introducción a la mecánica cuántica. Aquí podríamos entrar en profundidad un poco en la mecánica cuántica, pero bueno, no tiene mucho sentido cuando en verdad, si vamos un poquito a los estándares de segundo bachillerato o incluso los de la EBAU, pues solo nos habla un poco de la hipótesis de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg, de modo que son los que voy a desarrollar. Como son dos aspectos muy importantes que tienen lugar para el estudio de la mecánica cuántica, voy a enunciarlos y voy a escribir las ecuaciones que tienen por detrás. De Broglie, partiendo de la simetría del universo, dijo, bueno, pues si la luz puede ser considerada como una onda o como un corpúsculo según el fenómeno, ¿por qué no lo va a ser cualquier partícula? Y anunció pues su hipótesis en 1924, donde dice que toda partícula de masa m que se mueve con una velocidad v lleva asociada a una onda cuya longitud de onda viene dada por h, es decir, la constante de Planck partido por el momento lineal de la partícula. Es decir, que partículas que se muevan con una cierta velocidad bastante grande para poder tener una longitud de onda apreciable, pues pueden tener o sufrir también fenómenos ondulatorios. Y efectivamente, unos años después, fue descubierto por Thomson, Thomson fue capaz de descubrir la difracción de un haz de electrones, es decir, partículas que sufrían fenómenos ondulatorios, y la hipótesis de de Broglie fue comprobada experimentalmente. En cuanto al principio de incertidumbre de Heisenberg,
Unos años después, en 1927, Heisenberg rompió con la característica determinista de la física clásica y determinó, bueno, pues que existía una serie de pares de magnitudes en las que eran imposible determinar de manera simultánea y con la precisión adecuada. Es decir, que existía un límite fundamental en la determinación de ciertos pares de variables, donde la ecuación fundamental, la que se suele estudiar, solo era un caso particular. En el caso en el que la indeterminación en la posición por la indeterminación en el momento tiene que ser siempre mayor o igual a la constante de Planck partido por 2pi. Es decir, que si sabemos la posición de un cuerpo totalmente, vamos a tener una indeterminación infinita en su momento lineal y viceversa. Si desarrollamos un poquito esta ecuación, teniendo en cuenta que el momento lineal es m por delta de v, podemos también obtener, bueno, pues esa indeterminación en la velocidad. Este sería pues un caso particular de este principio de Heisenberg. Otra ecuación que entra dentro de este principio de incertidumbre de Heisenberg es que la indeterminación en la energía de una cierta partícula y el tiempo en el que está en ese estado energético pues también es mayor o igual que h partido por 2pi. Bueno, así, sin entrar de manera muy deprisa, bueno, pues hemos enunciado dos hipótesis, dos principios que fueron fundamentales para el inicio de la mecánica cuántica. Otro de los apartados que se estudia en este tema es todo aquello que tiene que ver con la estructura del núcleo atómico, sus características o, bueno, toda la física que encierra el núcleo atómico y que se llama física nuclear, donde una parte de la física nuclear es la radioactividad. Esto de la radioactividad fue descubierto en 1896 por Becquerel, ¿vale? Cuando estaba pues con una sal de uranio, la iluminaba con una cierta luz y observaba pues que emitía una cierta radiación. Él pensaba al principio que era debido a esa luz que irradiaba al uranio, pero se dio cuenta que un día lo dejó una semana lo dejó en el cajón del laboratorio donde no le daba luz y seguía emitiendo radiación. Bueno, fue entonces cuando nació el concepto de radiación, de radioactividad, un poquito más tarde, sobre todo con los esposos Curie. Y nosotros nos vamos a interesar en la radioactividad natural, ya que esta puede ser natural o puede ser artificial. ¿Qué es la radioactividad natural? Bueno, pues es cuando se produce una transformación espontánea de un núcleo en otro debido o a través de la emisión de radiaciones. Existen tres tipos de radiaciones naturales o de radioactividad natural, que son las que vamos a estudiar en detalle. Y os voy a preparar una tabla, resumen, que encierra pues, todo lo que debemos saber acerca de estos tres tipos de radiaciones. La primera que os presento es la emisión alfa. En este caso, bueno, os he presentado ahí la ecuación general. Tenemos que un núcleo, pues lo que ocurre es que pierde 2 protones y 2 neutrones, es decir, reduce su número másico en 4 unidades y su atómico en 2, porque recordemos que el atómico representa el número de protones y el másico el número de nucleones, es decir, de protones y neutrones, y suelta una partícula alfa que se corresponde con un átomo o un núcleo, mejor dicho, de helio. Bueno, pues estas partículas, esta radiación que emite, que son esas partículas alfa, es muy ionizante pero muy poco penetrante. ¿Qué quiere decir esto que muy poco penetrante? Que a los, como mucho, unos centímetros de aire y luego ya no penetraría más. Vamos con la siguiente. Otra que podemos tener es la emisión beta. En este caso, lo que ocurre es que el elemento que sufre esta radiación de manera natural, el número másico lo conserva, aumenta una vez su número atómico porque emite un electrón. Esto se debe a que lo que ocurre en verdad es que un neutrón del núcleo se convierte en un protón, en un electrón y un antineutrino electrónico. De manera que el protón es capturado por ese núcleo, ¿vale? Y por eso sube una unidad y el electrón es el que emite. Entonces, ¿qué partículas emite esta radiación beta? Emite electrones que, por cierto, son muy energéticos, ¿vale? Tienen una velocidad de más o menos del 90% de la velocidad de la luz y esta radiación tiene las características de que es 100 veces más penetrante que la radiación alfa, ¿vale? Más o menos pues unos metros en el aire o hasta 7 centímetros en el aluminio. Vamos con la última. Esta última emisión, la emisión gamma, se produce porque el núcleo se encuentra excitado, es decir, no está en su estado fundamental, de manera que ese núcleo estando excitado, una vez que se desexcita y vuelve a ese estado fundamental, emite energía y la emite en forma de rayos gamma. Bueno, ahí tenéis la ecuación que, como veis en este caso, no cambia ni el número atómico ni el másico porque el núcleo es el mismo, lo que pasa es que estaba excitado y esa variación de energía la emite mediante rayos alfa, que se tratan de rayos que son muy, muy penetrantes. Pueden atravesar varios centímetros de materiales tan densos, por ejemplo, como el plomo, ¿vale?
Bueno, pues vamos a pasar al último apartado que me gustaría desarrollar en este tema, que tiene que ver con la radiactividad, con esta radiactividad natural, que esta emisión de partículas de manera natural por parte de los núcleos atómicos, y que nos va a hablar un poco pues de la desintegración nuclear, de cómo se van desintegrando los núcleos poco a poco mediante pues esta pérdida de protones o esta pérdida de electrones, y veremos pues que hay unas ciertas magnitudes que nos sirven para caracterizar. En este último apartado vamos a ver cómo varían los núcleos esos núcleos de isótopos que son radiactivos con el paso del tiempo, que lo que va a ocurrir es, como os muestro ahí en la gráfica de la izquierda, que van a ir disminuyendo con el paso del tiempo y lo hacen de manera exponencial. Bueno, pues aquí hay una ley que se llama la ley de desintegración radiactiva, que es de la que se parte y de la que se obtienen luego las siguientes leyes que me permiten saber cuántos núcleos quedan a partir de un cierto tiempo, qué masa de ese elemento me queda a partir de un cierto tiempo, o incluso qué actividad tiene ese elemento a partir de un cierto tiempo. Bueno, la ley de desintegración radiactiva, que es esta que os muestro aquí, es aquella que me muestra cómo varían de manera infinitesimal los núcleos, ¿vale? Y como podemos ver, lo hacen a partir de, o son directamente proporcionales a una constante que yo he llamado lambda aquí y que se llama constante de desintegración, ¿vale? Constante de desintegración. Otra de las características que muestra este tipo de desintegraciones radiactivas es que esas desintegraciones que se producen por unidad de tiempo se le llama actividad de la muestra y que se representa por una y que se calcula pues como la constante de desintegración por el número de núcleos que hay en ese momento. Esa actividad, que ya os he dicho que mide la desintegración por unidad de tiempo, sus unidades del sistema internacional en honor a al que descubrió la radiactividad se les denomina bequereles, de manera que un becquerel es una desintegración por segundo. Bueno, si integramos la ley de desintegración radiactiva podemos obtener tres ecuaciones que nos miden cómo varían tres magnitudes características de las desintegraciones nucleares. La primera que os muestro me dice cómo obtener el número de núcleos que quedan tras un cierto tiempo partiendo de N0 núcleos iniciales. Y es esta de aquí, como veis, es una exponencial de manera negativa porque se van reduciendo de manera exponencial con el tiempo. La segunda me permite medir o conocer la actividad de una cierta muestra, ¿vale? A partir o cuando ha transcurrido un cierto tiempo, a partir de una actividad inicial. Y la última, la masa que queda de un cierto isótopo tras un cierto tiempo, partiendo de una masa inicial. Con ambas tres tienen numerosas aplicaciones, donde la principal es calcular o hallar la edad de restos arqueológicos, porque nosotros, si sabemos que un resto arqueológico tiene un isótopo que es radioactivo y somos capaces de medir o bien los núcleos que quedan, o bien la actividad que muestra, o bien la masa que queda, sabiendo las condiciones iniciales, pues podremos calcular el tiempo que tienen dichos restos arqueológicos. Ahora, por último, os voy a mostrar otras dos magnitudes que son de suma importancia en las desintegraciones radioactivas. Estas dos magnitudes son el periodo de semidesintegración, que bueno, ya la propia palabra me lo indica, que mide el tiempo que tarda un isótopo o un tipo de material en reducirse a la mitad los núcleos que había inicialmente, y que se calcula, bueno, pues aplicándolo esa definición en la ecuación de la ley de la desintegración, y llegamos a que el periodo de semidesintegración es el logaritmo neperiano de 2 partido de la constante de desintegración. Y otro concepto es la vida media, que no hay que confundir con el periodo de semidesintegración. La vida media me muestra el tiempo necesario para que se produzca una única desintegración y que se calcula pues como la inversa de la constante de desintegración. Bueno, pues con esto, aunque podríamos seguir un poco avanzando en este tema porque hay un poquito de teoría detrás acerca de la física nuclear, de estas aplicaciones, etcétera, esos son aspectos más teóricos y no tan básicos como estas ecuaciones que os acabo de mostrar. Por último, entonces vamos a acabar con un compendio de todas las ecuaciones propias de este tema. Bueno, pues ahí las tenéis, las he resumido en 10 apartados que primero podemos ver pues contracción de longitudes y la ecuación que encontramos para
medir la longitud desde un sistema de referencia respecto a otro que se movía con la partícula. Lo mismo para la dilatación del tiempo, sabiendo que gamma pues tiene ese valor. Luego, en cuanto a magnitudes relativistas, pues cómo expresar la energía de un cuerpo como mc cuadrado, la energía en reposo como mc cuadrado, y cómo varía la masa en función de la velocidad en esa nueva magnitud que introducimos de masa relativista. Luego tenemos tanto la ley de Stephen-Boltzmann como la ley de Wien para explicar un poco esa radiación del cuerpo negro. Luego vimos la hipótesis de Planck, muy importante, que me habla que la energía de un fotón es h por la frecuencia de la radiación, o que, bueno, como la frecuencia esté partido lambda, pues tienes otra también. En cuanto al efecto fotoeléctrico, vimos que la energía del fotón incidente es igual a la función de trabajo o el trabajo de extracción más la energía cinética máxima que adquiere el electrón, y que, bueno, que desarrollando un poco cada una de esas expresiones, pues se podía estudiar como eso que tenemos por ahí. En cuanto a los espectros atómicos, vimos que cuando se producía un electrón se movía entre niveles energéticos, pues emitía fotones cuya longitud de onda se podía calcular mediante esa ecuación de ahí. También vimos la hipótesis de de Broglie, que me decía que toda partícula tiene asociada una longitud de onda. Y por último, las desintegraciones nucleares radioactivas, que vimos que había una serie de ecuaciones que me permitían a mí saber el número de núcleos o la actividad o la masa que quedaba a partir de un cierto tiempo, cómo se relacionan la actividad con el número de nucleones, y finalmente dos magnitudes, que es el tiempo de semidesintegración, el periodo de semidesintegración y la vida media. Bueno, pues con esto hemos acabado la asignatura. Tenéis vídeos resúmenes de todos los bloques y espero que os vaya muy bien. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.